Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos acompañes en esta hora, en que como aquellas multitudes que te seguían para escuchar tu palabra, también nosotros estamos deseosos, hambrientos de esa palabra que nos da vida, de esa palabra que es pan que nos alimenta en el camino de nuestra vida. A nosotros, como tú dijiste, no nos basta la comida material que alimenta nuestros cuerpos, necesitamos alimentar nuestro espíritu con tu doctrina, con tus enseñanzas, porque esa doctrina tiene influencia en todo nuestro ser, físico y espiritual, temporal y eterno. Por eso, Señor, abre nuestro corazón a tu palabra, llénanos de comprensión y de voluntad de ponerla en práctica. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dentro de esta parte del catecismo, que es la vida en Cristo, estamos recordando que ser cristiano no es nada más creer en ciertas verdades, sino que el creer en esas verdades, por ejemplo, que Dios existe, que Dios es uno solo, que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, que es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, que murió por nosotros en la cruz, que resucitó, etcétera, etcétera. Todas esas verdades no alimentan solamente nuestro entendimiento, sino que bajan a nuestro corazón y a todo nuestro ser y determinan un estilo de vida. Porque Jesucristo, que es la palabra de Dios, se hizo hombre y como hombre nos ha venido a enseñar a vivir. Cómo vivir como verdaderos seres humanos de acuerdo con la imagen o la idea que Dios tenía del ser humano cuando lo creó. Un ser humano que en todo se conformara o se estuviera de acuerdo con su divina voluntad. Pues bien, el hombre que cumple perfectamente ese ideal del hombre perfecto, del hombre en consonancia plena con la voluntad de Dios, es Jesucristo. Es curioso, pero el mismo Dios se hizo hombre para enseñarnos a los hombres cómo debemos ser. Y todas nuestras males, todas nuestras depresiones, angustias, problemas en los que nos metemos es precisamente porque no obramos conforme a lo que somos. Y lo que somos es lo que Dios quiere que seamos porque Él nos creó. Así como un relojero, que hace un reloj, lo pone bien graduado para que marque las horas a su tiempo de acuerdo con el horario que existe, y el horario y el reloj dijera, no, ¿yo por qué? En lugar de caminar hacia acá, voy a caminar hacia acá. En lugar de obedecer segundo a segundo, minuto a minuto, me voy a saltar de 3 en 3. Pues, ¿qué sería aquello? Un desastre, no serviría. Pues eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos decimos, ¿por qué Dios me va a marcar, me va a decir quién soy, cómo debo vivir? Yo lo voy a decidir. Lo malo es que Él es infinitamente sabio e infinitamente santo y bueno, y sabe mejor que nosotros lo que nos hace falta, lo que queremos. Ahora bien, el someternos a su divina voluntad no es algo que deba ser forzadamente. Pues ni modo, pues tú eres Dios y pues, ¿qué voy a hacer? Pues, tú mandas. No es eso. Es compenetrarse de la divina voluntad, compenetrarse del amor divino y latir al unísono del corazón de Dios, o sea, ser uno en nuestra voluntad, en nuestros deseos con Dios.
pero por amor, por convicción. Por eso dice el Salmo 118, cuánto amo, Señor, tus mandamientos, son para mí camino de vida, son los que me llevan a la felicidad. Esa convicción, cuando se obra por esa convicción, se obra bien, aunque nadie me vea, se obra bien, no por obligación, sino por convicción, se obra bien tratando de mejorar cada vez nuestra conducta y no como el adolescente rebelde que dice, pues voy a hacerlo porque me mandas y no tengo otro remedio, pero en cuanto no me veas o en cuanto pueda, yo me largo de la casa y hago lo que quiero. No, no es eso. Es configurarse, conformarse, penetrarse de la voluntad divina, del amor divino que Él nos ha dado, y somos imagen suya, y solo vamos a ser verdaderamente hombres, seres humanos, según la grandeza que Dios puso en nosotros, de acuerdo con su voluntad. No hay una tal libertad del hombre respecto a Dios, no la hay. O sí la hay, pero es una libertad mal entendida, equivocada, porque el único camino es conformarse a la voluntad de Dios. Bien, en estas lecciones estamos viendo tres conceptos: la justificación, la gracia, y ahora vamos a ver el mérito. Tres conceptos que están íntimamente relacionados. Ya vimos qué es la justificación. Es la santidad que Dios nos da, que nos comunica. Santidad de la que estamos nosotros carentes por el pecado. El pecado es lo contrario a la santidad. Porque la santidad es vivir la vida de Dios en nosotros. Es estar llenos de la santidad de Dios. Porque somos imagen suya y también debemos ser imagen no solo en nuestro entendimiento y voluntad, sino en su santidad. Pero esa santidad no existe en nosotros naturalmente, o sea, como exigencia de nuestra naturaleza, sino que la adquirimos por Cristo. Para eso vino Cristo, para devolvernos aquella santidad, aquella justicia que perdió Adán y Eva, que perdieron por su pecado, que se transmitió a toda la humanidad. Bien, y entonces nosotros en Cristo, por Cristo, recobramos esa santidad, esa justicia, ese carácter de ser justos, limpios, rectos delante de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de su gracia. Él nos da la gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues es la participación de su vida divina. ¿Qué somos ante Dios? Nada. Sin embargo, lo somos todo. Somos mucho. Él nos ama. Él nos ha creado con amor. Él nos espera al final de este camino en la tierra. Nos espera para ser felices con Él en el cielo eternamente. El hombre es pequeñísimo, es nada, y al mismo tiempo es lo más grande que puede existir. Pues bien, esa gracia consiste en que el hombre participa de la vida divina, que es vida de amor, que es felicidad total, absoluta, y es una gracia que en esta vida tenemos que ir acrecentando a través del tiempo, porque es la única que nos hace capaces de ser hijos de Dios, de vivir la vida divina y después de la muerte de nuestro cuerpo aquí en la tierra, seguir viviendo con Dios en el cielo, en espera inclusive de nuestro cuerpo, de recuperar nuestro cuerpo por la resurrección. El mérito viene a ser entonces aquel título que nos da derecho a adquirir
el cielo. Pero como la gracia es un proceso de acrecentamiento constante, entonces a través de nuestros méritos adquiridos en esta vida vamos avanzando en la gracia hasta alcanzar plenamente la justificación, que es la santidad. Pero si ustedes se fijan muy bien, mérito delante de Dios, pues no lo tenemos, y lo podemos tener, porque somos pobres, somos insignificantes, somos pecadores. ¿Cómo vamos a reclamarle a Dios algo que nos debe? No nos debe nada. El hombre por sí mismo no tiene mérito. Pero una vez que Cristo ha venido, nos ha unido a Él, nos ha dado su gracia, que es su vida divina, entonces sí, todo lo que hacemos en gracia de Dios es meritorio a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nos ve o ve en nosotros a su Hijo, ve en nosotros sus hijos, y cualquier cosa que hagamos en gracia de Dios es un mérito que nos ayuda a crecer, a aumentar la gracia y la santidad, y nos acerca cada vez más al cielo. Pero ese mérito, aún el primer movimiento que hay en el hombre, por ejemplo, alguien que sea muy pecador, todo pecador, pero en esto hay grados desde lo más gravemente pecador hasta lo menos pecador. Desde lo más incrédulo que alguien pueda ser, ateo, absolutamente incluso contrario a Dios, beligerante, hasta acercarse más. Bien, todas esas personas, muchas de esas personas, llega un momento en que sienten el vacío de su existencia y quieren buscar a Dios. Entonces uno diría, pero entonces esa búsqueda de Dios, ese primer paso hacia Dios, lo están dando ellos. Pues no, también allí está obrando Dios. En el primer intento, en el deseo que uno tiene, por ejemplo, Zaqueo, que era un gran pecador, que dijo, ahí viene el rabí ese de Nazaret, yo quisiera conocerlo, a lo mejor me trae algo bueno, a lo mejor responde a las grandes preguntas de mi vida, a lo mejor me ayuda a llenar este vacío insoportable de mi vida. Bueno, pues ese deseo era Dios mismo el que está obrando en su corazón. Lo que pasa es que unos acogen ese deseo y otros lo rechazan. Unos se endurecen y otros se ablandan. Incluso gente muy excesivamente perdida, depravada, malvada, puede ser que tengan un deseo sincero de resolver su vida. A lo mejor no saben ni cómo todavía o en qué consiste esa solución, pero sienten deseo de cambiar. No están contentos con lo que son. Bueno, pues ese no estar contento, ese buscar, ese subirse al sicomoro para ver a pasar a Jesús, eso es obra de la gracia. O sea, en todo mérito humano hay una participación nuestra, si no, no fuera nuestro mérito, pero hay una básica aportación divina. La nuestra está en que usamos nuestra libertad para acoger esa gracia que Dios nos está ofreciendo, pero la gracia es de Dios. ¿En qué consistirá a veces el aceptar o no esa gracia? Pues, como dijo Jesús en la parábola de la semilla que se siembra, a veces cae la palabra de Dios tan en terreno pedregoso, dice, por las preocupaciones de esta vida, por la inconstancia de las personas, por su superficialidad,
por las pasiones vergonzosas a las que se entrega, que se va endureciendo y se va cegando. Entonces cuando pasa el Señor por enfrente de él, como pasó por enfrente de Zaqueo, como pasó por enfrente de Mateo, no lo ve. Sus ojos están ciegos o están distraídos, como Pilato, que le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y en ese momento se voltea para otro lado. No tenía interés de conocer la verdad. Si no hubiera reconocido la verdad en aquel hombre que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Gente que está distraída. Por eso los que se convierten, aunque sea gente muy perdida, ya sea porque son muy incrédulos, ateos o muy viciosos, algo tienen de búsqueda, de insatisfacción, y están abiertos al paso del Señor. Pero cuando uno está demasiado enfrascado en sus cosas, en sus criterios, en su dinero, en sus vicios, en sus pecados, no es que Dios no lo llame, no es que Dios no pase por enfrente de él y le diga, ven y sígueme. Lo que pasa es que ni siquiera se fija. Hay tanto ruido en su cabeza que la voz de Jesús se les pierde. Dice aquí, mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros. El mérito corresponde a la virtud de la justicia. Si tú haces esto bueno, pues tienes derecho a retribuirte. Pero como les decía, frente a Dios no hay en sentido estricto derecho al mérito por parte del hombre. No hay un derecho estricto por parte del hombre a ganarse a Dios, porque la desigualdad es infinita. Lo que Él nos da es infinito. ¿Qué mérito podemos tener para lograrlo? ¿El mérito de nuestras buenas obras? Pues no. Pero si nuestras buenas obras están enriquecidas por la gracia de Cristo, son infinitas. ¿Por qué? Porque los méritos de Cristo son infinitos. Si yo estoy unido a Cristo y Él me participa sus méritos, y yo amo con el amor de Cristo, y yo sirvo con el amor de Cristo, y le doy una ayuda a alguien por el amor de Cristo, entonces esa acción tiene mérito infinito, no por mí, sino porque Cristo que está en mí la opera junto conmigo. Así es que los méritos de las buenas obras que uno realiza deben atribuirse a la gracia de Dios, en primer lugar, y al hombre, en segundo lugar, en cuanto que uno, en ese caso, no pone resistencia. Pero aún el no poner o poner resistencia es gracia de Dios. La adopción filial, el hecho de que Dios nos haga sus hijos por medio de Cristo, haciéndonos participar por la gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Y así, lo que hacemos tiene mérito, y si es delante de Dios, pues es mérito infinito. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera. O sea, el acercarse a Él, el creer en Él. Uno puede perder la fe, pero no la puede recuperar. No puede uno recuperar su fe. Por eso hay que conservarla, porque la tenemos con un don de Dios, pero si por descuido la perdemos, no dice uno, no, pues ahora la voy a recuperar. No. Se pierde y se pierde, a no ser que el Señor se la vuelva a dar. Eso sí. Si se la vuelve a dar, sí, pero si uno la quiere tener por sí mismo, no. Es una gracia totalmente, es un regalo gratuito de Dios.
Hay gente que ha tenido fe, la ha perdido y la ha recuperado. Muchos. Pero es Dios el que ha querido volvérsela a dar. Hay muchos que han perdido la fe y jamás la han recuperado. Jamás la han recuperado. Por ejemplo, una madre de familia que perdió a su hijo que se enfermó y ella le suplicaba con todo su amor a Dios que le salvara la vida a su hijo. Y no fue así, el hijo se murió. Dijo, no, yo ya no tengo fe, no creo en Dios. Le estuve suplicando y suplicando y mi hijo murió. Sí, eso es muy común. Sigue así en esa situación, ¿verdad? Eso es muy común. Desde luego, lo primero que yo pensaría es que su fe era muy inmadura, ¿verdad? Porque si hubiera sido una fe fuerte, robusta, le hubiera dicho, Señor, concédeme esta gracia, pero si no me la concedes, tú sabes por qué. Yo me atengo a tu voluntad santísima, porque tú sabes mejor que yo lo que conviene. Yo te lo pido, pero si me lo quitas, seguiré creyendo en ti. Esa es fe. Pues sí, es que como dice, a Dios no se le pueden poner condiciones. Yo voy a creer en ti si me alivias a mi hijo. Y si no, ahí nos vemos. Me busco otro Dios o me quedo sin ninguno. ¿No? Por eso, como en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. De acuerdo, aunque sufra mucho. Claro, eso lo decimos fríamente en una situación así, pero en ese momento pues la gente está muy angustiada y a veces dice tonterías, pero en el fondo no las siente de veras, ¿no? Son como protestas que le salen del corazón y luego se recompone. Otras veces sí, dice, yo ya no creo en Dios porque yo le pedí esto y no me lo concedió. Y todo esto pues lleva finalmente a la santidad cristiana. ¿Qué es la santidad cristiana? Pues es ese estado de vida que Dios quiere para todos nosotros. A eso vino Cristo, a que seamos santos como Dios es santo, sean perfectos como su Padre Celestial. ¿Y qué es ser santo finalmente? Ser santo es participar de la naturaleza divina, de la gracia de Dios, del amor de Dios, que en sí mismo todo eso es incompatible con el pecado. O existe la gracia o existe el pecado, pero no puede ser la gracia revuelta con pecado. Claro, en nosotros imperfectos sí, de repente estamos arriba, de repente estamos abajo, damos un paso adelante, dos pasos para adelante y uno para atrás, pero acogiendo la gracia con imperfección más bien, con indecisión, con debilidad. Pero toda nuestra vida terrena es un caminar hacia la santidad. La santidad es participar de la santidad de Dios, que es la pureza de Dios, que es el amor de Dios, que es la felicidad de Dios. Por eso no se puede, y subrayo felicidad de Dios, porque no se puede ser santo y triste. Un santo triste, dicen, es un triste santo. O sea, no es santo. La santidad siempre va unida con el gozo, aún en medio de graves problemas. Como decía San Pablo, ¿verdad? Sí. Que sean alegres. Estén alegres, sí, exactamente. Ya pronto viene un domingo de la alegría dentro del Adviento, que nos recuerda que la santidad siempre está unida con la alegría. Entonces todos los fieles, bueno, dice aquí San Pablo esto muy bonito, dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. En todas las cosas, o sea, incluso aquellas cosas tristes o dolorosas, Dios interviene para bien de los que lo aman. Dice, fíjense cómo la graduación
va aumentando. A los que de antemano conoció, los predestinó. O sea, nos conoció, a cada uno nos conoce desde toda la eternidad. Que en su mente divina todo es un presente, y hace trillones y trillones de años que nosotros decimos, pero para Dios no existen, todo es un presente y nosotros ya existíamos en su mente, ya nos conocía a cada uno de nosotros, y no solo nos conocía cómo somos, qué hacemos, de qué color somos, etc., sino que nos predestinó. O sea, a cada ser humano que Él creó y del cual tenía conocimiento desde siempre, aún antes de que nos creara, porque ya sabía que nos iba a crear y cómo nos iba a crear, ya desde siempre nos había predestinado. ¿Qué es eso? Que nos había creado con un propósito, ¿no? Nos conoció con un propósito, es decir, para que fuéramos santos en Cristo, para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. Cada uno está predestinado a reproducir la imagen de Cristo. Y así Él es el primero, el primogénito entre muchos hermanos, todos los seres humanos. Y a los que predestinó, los llamó. Precisamente ya al estar en este mundo nos llama a la existencia y nos llama a la fe. Y a los que llamó, los justificó. O sea, les perdonó nuestros pecados, los hizo santos. Y a los que justificó, los glorificó. Dios nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. 5 pasos. Nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. A todo ser humano está llamado a eso, no que nos lo haga a fuerzas, ¿verdad? Dice, a los que conoció, o sea, a todos, nos predestina, a todos, para que reproduzcamos la imagen de su Hijo. Pero ahí es donde se mete la libertad humana, y unos dicen, sí, quiero reproducir la imagen de Cristo, y otros dicen, no me importa Cristo, yo voy a hacer como yo quiero, no me importa Dios. Entonces ya a los que reproducen la imagen de su Hijo los llama, en eso consiste el llamado, en que reproduzcan la imagen de su Hijo, y los predestina, los llama y los justifica, los santifica, los quita el pecado y los glorifica. Y ahí está el recorrido que hace todo ser humano. Desde la eternidad es conocido por Dios, es creado, es llamado, es justificado y es glorificado. Ese es nuestro destino eterno, glorificado, la gloria eterna. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. En otras palabras, a la santidad. No, que yo no tengo madera de santo. No, ningún santo tenía madera de santo, simplemente eran todos débiles, pecadores, pero se fueron santificando. No, pues es que ellos vivieron circunstancias muy a todo dar, yo vivo en medio de muchos problemas, de trabajo. No, fíjense que no. Repasen la vida de los santos, verán como muchos vivieron unas vidas trágicas, terribles, mucho más complicadas que las nuestras, mucho más. Y en esa vida se santificaron. Santa Rita de Casia, le tocó un marido, pero canela, borracho, mujeriego,
y pues ni modo, ahí se santificó en esa situación. Se murió el marido, que fue lo mejor que pudo hacer por ella. Dejó 2 hijos y se le murieron. Entonces ya se hizo religiosa Agustín. Era fácil, fue bonita, fue agradable, fue a todo dar la vida de Santa Rita. Pues no, así se santificó. Fue fácil la vida del padre Maldonado, andar como conejo a salto de mata porque lo perseguían siempre, tenía que celebrar la misa escondidas en barrancos, en casas particulares, ahí en ranchos, apagan la luz porque se oye ruido, y luego lo agarraban, lo deportaban al paso y luego se venía otra vez, hasta que al fin lo golpearon a tal grado que lo mataron. Fue fácil la vida de San Pedro Maldonado. No. Entonces no digamos, no, la vida de los santos fue muy fácil, por eso se santificaron, pero yo tengo muchos problemas, tengo enfermedades, tengo sufrimientos, tengo este marido, o esta esposa, o este hijo, o estos papás, o no tengo trabajo, o tengo mucho trabajo. En toda circunstancia siempre se puede uno santificar. El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Finalmente en eso consiste la santidad. Les decía, Cristo es el modelo del hombre perfecto. Cristo es el hombre santo que reproduce o que nos presenta al hombre como Dios quiso que fuéramos todos los hombres cuando nos creó, antes de la caída de Adán, antes del pecado. Entonces, tenemos que volver a reconstruirnos de acuerdo con la imagen, con el modelo de Jesucristo, de Jesús, con su caridad, con su amor, con su obediencia al Padre, con su pureza, con su todo. Por eso San Pablo ha acuñado ciertos términos, forzando el lenguaje. Hay que configurarse con Cristo, con morir con Cristo, con resucitar con Cristo. Es decir, hay que compenetrarnos de tal manera de Cristo que, como los santos, acabemos siendo otro Cristo. El que veía, por ejemplo, a San Francisco de Asís, pues era casi como ver a Cristo. Más que Cristo es tan perfecto que los santos, pues unos imitan más un aspecto, una faceta de Cristo, otros otra. Cristo es el gran maestro de la doctrina perfecta. Bueno, Santo Tomás de Aquino en eso lo imitó principalmente, brilla por ese aspecto. San Juan de Dios amaba a los enfermos, los pobres, los buscaba y los fundó hospitales para ellos. Jesús imitó en ese aspecto a Jesús, y así cada quien. Pero en realidad la imitación de Cristo es alcanzar el grado de amor de Jesús, amar como Cristo ama. ¿Y cómo ama Cristo? Imagínense, es el amor de Dios expresado en su naturaleza humana. Por eso tenemos que amar como Cristo y avanzar en ese amor como el amor de Cristo. Esta unión con Cristo, porque el ser como Cristo no es imitarlo así como de fuera. Por ejemplo, los muchachos que tienen un artista preferido y el que baila, pues bailan como él, o cantan como él, lo imitan. No, Cristo no es así nada más. Cristo viene y nos mueve desde dentro por medio de su Espíritu Santo. No nada más un modelo externo, sino que está dentro de nosotros mismos, nos configura con Él. Esa unión con Cristo se llama mística.
es la de los grandes místicos que llamamos, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, que son los santos misterios. Entra en esa comunión con Cristo misteriosa en la que contempla la vida divina. La mística está muy unida a la contemplación, o sea, la oración que pasa a un grado superior de contemplación, que ya ni siquiera se necesitan las palabras, simplemente se mira. Pero nosotros tenemos que partir de grados inferiores, comenzar con la ascesis. ¿Qué es la ascesis? Pues es un estilo de vida en el que nos obligamos a mortificar nuestros sentidos, a trabajar, a ofrecer nuestros sufrimientos, a mortificarnos, por ejemplo, en nuestras pasiones dominantes. Si yo soy muy iracundo, pues tengo que calmarme. Si tiendo mucho a la gula, también. O sea, la ascesis es someter al cuerpo y a mi estilo de vida a un entrenamiento que me obligue a limar las asperezas de mi ser. Esa ascesis a la que estamos tan poco acostumbrados y la que tanta falta nos hace. Por ejemplo, el ayuno, la abstinencia que la Iglesia nos propone, pues va en ese sentido de la ascesis. El no ver tanta televisión o tantas películas, el no tener ciertas amistades, el cuidar esos aspectos. Los hijos de la Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios. O sea, ahí está la virtud de la esperanza. Antes se pedía mucho por la gracia de la perseverancia final, porque una vez que se tiene la gracia, no siempre la puede uno tener, la puedes cuidar y la pierde. Y así los que antes eran muy piadosos, muy creyentes, acaban siendo no creyentes. Entonces, ya que la tenemos, esa gracia de la fe y de la vida cristiana, hay que pedir al Señor que nos ayude a perseverar en ella. Finalmente, la Iglesia es nuestra madre y educadora de ese camino de santificación. Aquí se fijan, es dentro de la Iglesia como nosotros adquirimos la gracia. Somos llamados por Dios en la Iglesia. Somos alimentados en la Iglesia con los sacramentos, con la palabra de Dios. No se puede santificar uno sin estar dentro de la Iglesia. Sobre todo porque uno puede caer en una especie de subjetivismo que consiste en reducir a Dios a mis propios conceptos. Eso es lo que es subjetivo, que parte de mí. Yo a Dios lo imagino así, yo pienso que Dios me pide esto, yo pienso que yo, y desde mi propio criterio, entonces, en lugar de ajustarme a la voluntad de Dios, hago que Dios se ajuste a la mía. Por eso Dios quiso que fuéramos iglesia, y en la iglesia puso autoridad, puso una guía para que no caigamos en un subjetivismo individualista en el cual nos fabriquemos un Dios a nuestra medida. ¿Qué es lo que hace mucho el hombre? Precisamente ese es el pecado original, en que el hombre decide. A lo mejor muchas de sus decisiones son buenas, pero a lo mejor otras son malas. Y no son malas en el sentido que lo hacemos nosotros, hacemos cosas malas y sabemos que están malas. Y ni modo las reconocemos y nos confesamos. No,
el que aplica su propio juicio y dice, esto es bueno para mí y eso también. Yo defiendo a la mujer y yo defiendo el aborto. Y las dos cosas son buenas, porque para defender a la mujer tengo que aceptar que ella aborte. Aplica su propio juicio. Mientras que si uno está dentro de la iglesia, nos dice, hey, ¿qué pasó? Eso está bien, pero eso está mal. Enderézate, métete en el camino. Recuerda que es la palabra de Dios y esa debe interpretarse de esta manera, no de la manera tan facilona como tú la estás interpretando. El cristiano pues realiza su vocación a la santidad en la iglesia y en comunión con todos los bautizados. Hay gente muy buena fuera de la iglesia. Un Gandhi, siempre se pone ese ejemplo de Gandhi, de Rabindranath Tagore, de tanta gente así muy buena, ¿no? Pero las cumbres de la santidad en ninguna parte se alcanzan. Un San Francisco de Asís, una Madre Teresa, un San Agustín, no. Si escarbamos mucho en los criterios de esa gente, hay una mezcolanza de criterios y de opciones que no, aunque en algunas cosas nos ganen, porque una cosa es que sean más santos que yo, y otras cosas que yo tenga un ideal de santidad más grande que el que tienen ellos, y que yo no lo siga. ¿Ya? Eso sí puede ser, que yo no lo siga, pero que yo tenga un ideal de santidad más perfecto que el que tenga a alguien que sea más bueno que yo, eso sí, es más bueno que yo, pero no tiene la misma meta, el mismo ideal que yo tengo. El mío es más perfecto que el de cualquier otro, que es el de Cristo. De la iglesia, el cristiano, por eso dice que en la iglesia realiza su llamado a ser santo, porque de la iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la iglesia recibe los sacramentos que le dan la gracia de Dios y lo sostienen en el camino. De la iglesia aprende el ejemplo de la santidad. En primer lugar, reconoce a la bienaventurada Virgen María, la figura y la fuente de esa santidad. Bueno, la fuente en el sentido de que ella nos trajo al santo de los santos. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven, esa santidad. La descubre en la tradición espiritual, en la larga historia de los santos que la han precedido. La vida moral es un culto espiritual. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. ¿Cómo va a ser más santo alguien que no tenga el sacrificio eucarístico que nosotros que sí lo tenemos? Pero no automáticamente, sino me estoy refiriendo a alguien que dentro de su racionalidad llegue a las máximas alturas que le permite su sentido común y su obediencia a la ley natural y sea una gran persona, alguien que además de eso, porque el cristiano tiene todo lo racional y lo natural, tiene la gracia de Cristo, tiene la Eucaristía, tiene los sacramentos, tiene la palabra de Dios, no puede ser igual. Estoy hablando de dos personas que aprovechan al máximo lo que tienen, ¿eh? Es muy importante eso, porque si no, no hay que caer en comparar los malos de este lado con los buenos de este, ¿no? Los buenos de acá con los buenos de acá, los más buenos de acá con los más buenos de acá. Vida moral y magisterio de la iglesia. Y aquí tenemos una guía segura. Fíjense bien, este párrafo es importante. La iglesia, columna y fundamento de la verdad. La iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿A quién se le ocurrió esa barbaridad, esa frase? Lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad.
recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. La recibió de los apóstoles y la conserva a través de la historia. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Les voy a aclarar este párrafo fundamental con un ejemplo que escuché hoy. En la mañana estaba oyendo a Luis Cárdenas. ¿Alguien ha oído a Luis Cárdenas? Es un locutor ¿En la televisión? que habla en televisión y en radio, yo lo veo en radio, en MBS, Noticia MBS, un noticiero muy bueno. Y aquí pasa a través de Radio Lobo, porque él es de México, pero lo enlazan con Radio Lobo en la mañana. Y es un conductor o locutor extraordinariamente hábil, ameno, atrayente, muy bueno. Sabe mucho, lo expresa muy bien, pero tratándose de cuestiones cristianas, desbarra terriblemente. Me acordé de un intelectual católico que dijo: los intelectuales mexicanos son muy sabios, pero cuando hablan de religión se vuelven pueriles. Hablan de todo con mucha propiedad, cuando más se meten con la religión, dicen puras verdades, porque allí son ignorantes y porque allí no se han preocupado de estudiar y creen que lo que digan eso es suficiente porque se les ocurrió. Entonces él estaba comentando una carta reciente del Papa Francisco en que autoriza a todo sacerdote todo el año, siempre por parte de su ministerio sacerdotal, absolver el crimen del aborto. ¿Qué es lo que hizo el Papa realmente? Sabemos por la Iglesia, por nuestra fe, que todo pecado es perdonable, todo, hasta el crimen más abominable que pudiera existir. Hasta el pozolero lo hubiera perdonado Cristo. No sé si se repite. No sé si se acuerdan del pozolero. Bueno, esa es doctrina de la Iglesia evangélica y de los 20 siglos que tiene la Iglesia. Pero como esta gente tuerce, tergiversa todo, ahora está diciendo: el Papa ya perdona el aborto y les dio ya de facultad a los sacerdotes para que perdonen el aborto. ¿Qué está diciendo en el fondo? Pues el Papa está aceptando el aborto. Así como lo presenta, está diciendo eso. que ponen en las noticias. Sí. Que a veces hay... Los cintillos. El Papa se pronuncia por el aborto. Pues eso que entiende uno, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué hizo el Papa en realidad? Primero comienza diciendo que el aborto es un crimen muy grave. Lo remarca muy bien. Pero precisamente para subrayar esa gravedad del aborto, dado que es una epidemia, el derecho canónico decía que solo los obispos pueden absolver del aborto y los sacerdotes a quienes ellos faculten. Por ejemplo, en catedral hay un penitenciario, un sacerdote se llama penitenciario, que tiene la facultad delegada del obispo de perdonar también el aborto y cualquier pecado reservado al obispo. Reservado quiere decir que ciertos pecados, por su gravedad, dice el obispo: no, ustedes no lo van a perdonar, que vengan conmigo, ¿está claro? Que vengan conmigo y yo lo voy a absolver o a no absolver según el juicio que haga de
situación de aquel. Y en el año de la misericordia que acaba de pasar, el Papa dijo, en este año todos los sacerdotes pueden perdonar también el crimen del aborto. Pero como ya acabó el domingo, ahora viene su momento y diga, no, sigan con esa facultad, sigan ustedes con la facultad de perdonar también el crimen del aborto. Que en realidad el sacerdote confesor muchas veces, aunque el aborto es un crimen abominable, pues cuántas veces perdona también otros crímenes muy abominables, ¿no? Y a lo mejor mucho más que el aborto, porque el aborto, aunque es un crimen abominable, a lo mejor una mujer angustiada tomó una mala decisión, abortó, y a lo mejor este criminal mató a 5 a sangre fría, se confiesa, se arrepiente de veras y se le absuelve. Y cualquier sacerdote puede hacerlo porque no hay ninguna ley que diga el que haya matado 5 o a 10 está reservado al obispo. A ver si termino el cuento antes de... Entonces, así como lo están presentando los medios, es que el Papa, en cierto modo, ya aflojó la condena de la Iglesia al aborto. Ellos lo entienden, es que el aborto no lo perdonaba la Iglesia, el pecado de aborto, no lo perdonaba, y ahora ya lo perdona, como diciendo, hay vía libre para abortar. Así lo entienden, porque así lo dicen, con ese mismo tono. Y entonces entrevistó a un miembro de una sociedad católica, de abogados católicos de México, y el abogado le explicó, mi modo de ver muy correcto, pero muy insuficiente, porque el Luis decía, les aclaro a todos que este es un asunto de la Iglesia Católica, de los católicos, Para los católicos el aborto es un crimen, el Papa les dice que ya lo puede perdonar y que vayan con un sacerdote, pero es para los católicos. Y el otro no le contestó esto, no le aclaró eso. ¿Qué le hubiera dicho yo? Momento. ¿Será para los católicos la obligación de ir a misa los domingos, por ejemplo? ¿Será para los católicos la obligación de pagar el diezmo? Pero en las cuestiones de ley natural, este es un crimen de lesa humanidad. Y la Iglesia, como dije aquí, está juzgando de la moralidad, pero está juzgando para los católicos y para todos. Ni modo que un católico que comete un aborto, una católica, un católico que le ayude a la católica a cometer un aborto y no se arrepiente y se condene, nomás porque es católico, y alguien que no es católico comete ese mismo crimen, ¿y a dónde se va? No, es que yo no creo en Dios, no, es que yo no creo en el cielo. Pues Dios no va a existir porque tú creas o no creas en Él. Ese es un crimen, y la Iglesia denuncia ese crimen, no para los católicos, lo denuncia y lo condena en todo el que lo cometa. Y si crees o no crees, eso no cambia las cosas. Dios existe más allá de que tú creas o no creas. Y si tú cometes el mal, con un aborto, con un crimen, con una violación, con un abuso de un niño, aunque no creas en Dios, te condenas, porque estás fallando a la ley natural, y los no cristianos se van a condenar en base a su conciencia y a la ley natural, como los católicos nos vamos a condenar en base a la ley natural también, porque no la quitamos, pero en base a las enseñanzas de Cristo. Es lo que dice San Pablo en su carta a los romanos, hablando de judíos y paganos. Los paganos los judíos van a ser juzgados conforme a la ley, y los paganos conforme a la ley natural, a lo que de Dios se puede conocer por la naturaleza y por la razón. Si no creen, pues también van a ser juzgados por
no creer en un Dios que se les revela a través de otros medios que no son la revelación divina en la Biblia. Padre, yo le entiendo a eso del aborto, que les dio poder a los sacerdotes de seguir perdonando con el arrepentimiento de esa persona y ya no volverlo a hacer, obviamente, ¿verdad? Absolutamente. Pero sí. Mucha gente lo entiende, pues ya se permite, o no es que se permita, sino Sí, es más algo así como que voy a abortar, al cabo me lo perdona. Perdonar, pues. Luego me ¿Quedaría perdonado? No quedaría perdonado, porque y aunque el sacerdote, sin saber, porque se confiesa y lo perdona, pero en realidad no queda perdonada. ¿Por qué? Porque no tenía propósito de enmienda. Claro, si una mujer angustiada, llorando, se da cuenta de lo que cometió y se arrepiente y va y le pide perdón a Dios a través del sacerdote, claro que se le perdona, es que todo se perdona, con tal de que se arrepienta. Y de no volverlo a hacer, digo, pues. Sí, porque en el arrepentimiento va incluido el propósito de enmienda, si no, no hay arrepentimiento. Sí. Como me arrepentí de aquella vez, pero no de la siguiente, no. Tiene que ser propósito de enmienda. Entonces, eso, a propósito... A propósito del aborto en los talleres, nos llegan muchas personas, pero sí, bastantes personas, que cometieron un aborto y se les empieza a manifestar mucho a través de la depresión. Claro. Hasta que no lo reconocen, lo hablan, lo manifiestan, empieza ya una sanación más profunda. Y eso probablemente tú estás hablando de gente católica, y a lo mejor allí en esa depresión van incluidos elementos de su conciencia católica que le dice que hizo mal, pero también se da en gente no católica, en gente no cristiana, en gente que no tiene ninguna fe, porque la conciencia le dice que hizo mal. Sí, La personas conciencia que son católicas, pero pues cometieron el aborto, aceptándolo y diciendo está bien, etcétera, pero al paso de los años en su interior saben que está mal. Sí. Entonces todo esto viene porque la Iglesia, con su magisterio, con la enseñanza de la verdad que ella ha recibido como tarea o como misión por parte de Cristo, no solo nos orienta respecto a lo que serían los mandamientos de la Iglesia, sino también a cuestiones referentes al orden social o asuntos humanos. Entonces, cuando la Iglesia en México insiste en que no se legisle en favor del matrimonio homosexual o del aborto, y le dicen, no te metas en esas cosas, no te tocan a ti, ese asunto, es asunto político nuestro, ¿no? No, dice la Iglesia, es asunto humano, y todo lo humano tiene que ver con nosotros, porque Cristo vino a redimir a la naturaleza humana. Están ahí también, porque ya no voy a volver sobre esto, los mandamientos de la Iglesia, que son ayudas a través de deberes, cumplir con deberes de culto, que nos ayudan a avanzar en la santidad. Por ejemplo, ya ustedes lo saben, oír misa los domingos y fiesta de precepto. ¿Por qué nos obliga a la Iglesia con un mandamiento? Porque sabe que el asistir a misa cada 8 días nos va a santificar. El que deja la misa acaba al rato dejando todo. O se hace esa religión subjetiva en que hace un Dios a su medida. Segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Es un mínimo. Pero fíjense todos cómo nos ayudan a mantenernos dentro de un camino. Comulgar por lo menos por Pascua. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Iglesia, que es la ascesis, es la mortificación que necesitamos para entrenarnos en la lucha contra el pecado. Y ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ser solidarios con el pueblo de Dios
porque las necesidades de la iglesia no se refiere solo a la necesidad del padre que tiene que comer y vestirse, no, se refiere a la iglesia en general, a las misiones, a la ayuda a los necesitados, a todo. Entonces los mandamientos de la iglesia se insiste poco en ellos, pero son caminos de sabiduría. El que los cumple le ayuda a santificarse, el que no los cumple, pues ¿cómo se va a santificar uno que ni siquiera se confiesa nunca? O no comulga, o no se domina a sí mismo. Son ayudas para santificarse. Bien, pues